Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Muy estimado Peter Greenberg, productor y conductor de Royal Tour. Muy estimados amigos del sector empresarial y en particular turístico. Contador público Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias, Mario, por estar aquí. Muy estimado don Juan Beckman, gracias por todo su apoyo. El Grupo José Cuervo. Mi estimado Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Muy estimado ingeniero Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y gran impulsor del Acuerdo Nacional por el Turismo. Señor licenciado Emilio Romano, director general de Telemundo. Muy apreciables académicos, miembros de la comunidad empresarial que nos acompañan. Muy estimadas señoras embajadoras, muy estimados señores embajadores que están aquí presentes, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en México, muy estimados agentes de viajes, hoteleros, operadores turísticos, restauranteros, estimados colaboradores del Gobierno Federal, amigas y amigos. Pues me da mucho gusto recibirlos aquí en Los Pinos. Bueno, no habíamos calculado que la noche estuviera tan fría, espero que no se la pasen extremadamente incómodos. Está más agradable aquí que afuera, ciertamente, yo pensé que iba a estar más frío. Pero qué bueno recibirlos y poderles presentar, como era nuestro propósito, este programa de Royal Tour. No me anticipo a describirlo, ustedes lo verán, se ha generado una gran polémica al respecto, pero quiero comenzar platicándoles cómo surgió la idea de mi participación en el programa. Primero, yo había oído, al igual que muchos de ustedes, hablar del programa en sí mismo. Sabía, sin recordar el nombre, que había habido un programa que había disparado las visitas, por ejemplo, a las ruinas de Petra en Jordania, después de que el programa se publicó en la televisión. Yo no sabía qué programa era, ni quién era el periodista, lo que sabía es que había ese fenómeno. Y poco a poco me fui adentrando, porque me lo dijo la secretaria Gloria Guevara, de que se trataba del Royal Tour. Había ido a hablar de Peter Greenberg, de su reputación como periodista, sabía del éxito que había tenido el programa en su recorrido a varios países, ubiqué perfectamente ya la noción que yo tenía de la promoción turística de Jordania a partir de un programa en el que el propio rey de Jordania mostraba las ruinas de Petra. Ya cuando vi el programa no solo mostraba las ruinas de Petra, sino en muchos lugares más de ese maravilloso país, y que la peculiaridad de ese programa era precisamente que el conductor, el director, Peter, era acompañado por el jefe de Estado de esos países. Esto es primera parte, habíamos oído hablar de eso. Segundo, como dijo ya la secretaria Gloria Guevara, la nombré secretaria de Turismo el año pasado. Y ahí me dio mucho gusto que alguien que conoce perfectamente el sector, que profesionalmente se ha dedicado a ello, que sabe perfectamente las necesidades de las agencias y de los clientes, y también las debilidades de los gobiernos, aceptara este cargo. Y yo te quiero agradecer, Gloria, todo el entusiasmo que has puesto, el brillo que has puesto en la Secretaría de Turismo, el renovado impulso que los has dado, me parece muy importante. Y a pesar de que yo soy alguien que pues interviene mucho en las tareas de gobierno, pues es defecto, es virtud y pues así soy. ¿Qué quieren que haga? Pues así soy, ¿no? Me gusta estar viendo las cosas, ser hands-on, como diría aquí Peter, en fin. Pero cuando nombro a un secretario siempre digo, bueno, es que tengo que confiar en él o en ella y pues hacer lo que él o ella diga.
y sabía yo además de las circunstancias tan difíciles que nos han tocado vivir como país, ¿no? ¿Qué circunstancias? Pues, primero, obviamente el problema de violencia que daña terriblemente la imagen del país y afecta al turismo. Aquí hay una distinción muy importante. Alguna vez me criticaron porque yo dije que el crimen no afectaba al turista directamente, y efectivamente hay que hacer ese matiz, esa distinción. Por supuesto que afecta al turismo como actividad económica en tanto daña la imagen de México, pero es evidente y claro que la actividad criminal y la violencia no está vinculada o no está dirigida contra los turistas. De hecho, los turistas internacionales en México rara vez, excepcionalmente, se ven afectados por uno de estos hechos, y se puede encontrar incluso con los dedos de la mano los turistas internacionales que, por ejemplo, este año se hayan visto involucrados en alguno de los hechos que conmocionan al país. Es una naturaleza distinta, no abundaré en ella. Por cierto, cuando platicamos con Peter, él como periodista tuvo esta inquietud y pues prácticamente desde que nos conocimos fue, bueno, a ver, vamos a hablar del tema de violencia y cómo están las cosas en México. Fue una parte complicada, difícil, que ustedes verán. Pero decía, a México le ha afectado la imagen por el tema de violencia, nos afectó la peor crisis económica que haya visto la generación presente. Es la peor crisis, porque eso de decir la peor crisis después de 1929, pues ahora sí que quién se acuerda de la crisis del 29, ¿no? La verdad es que no hay ni registros en muchos países de eso. En medio de todo esto vino la crisis de la influenza en el país, que golpeó severamente el turismo. Y todavía ahora, amigas y amigos, como consecuencia de la crisis económica, pues Europa está de cabeza, no tiene turismo vigoroso hacia afuera, y el consumidor americano ha reducido notablemente su turismo, su propensión al consumo, ya ha reducido notablemente su visita al extranjero, a todo el mundo. Todo eso ha afectado a México. En este panorama tan complejo, el arribo de la secretaria vino a renovar y a vigorizar las políticas y la visión del turismo. Entonces yo me dije, pues ahora más que nunca tengo que apoyarla en lo que ella sugiera, decida, y ella es la que encabeza el proyecto. Pero cuando vino y dijo y le comentó ahí a la oficina de la presidencia, a mi staff, ¿no?, que pretendía hacer un programa donde el presidente iba a ir prácticamente a mostrar el país con un americano, pues encontró una reacción muy complicada en mi oficina, déjeme serle honesto, ¿no? La verdad es que la mitad del equipo dijo es muy difícil y la otra mitad dijo nunca, ¿no? Y yo dije, no, bueno, pues es que quedamos en que yo le iba a apoyar, entonces vamos a ver cómo lo encontramos. No, pues es que nos van a criticar, es que como que un presidente anda de guía de turista, todo lo que se ha dicho además, por cierto, sobre este programa. Sin embargo, Gloria me empezó a hablar del potencial que significa poner las imágenes de México ante los ojos de millones y millones de televidentes en todo el mundo. Yo solo de ver, como decía don Juan Beckman, lo limitados que son nuestros presupuestos, ¿qué más quisiéramos? Que tener más presupuesto para todo, para el campo, para la educación, para la seguridad, para la salud, para el turismo, para las pymes, diría aquí mis compañeros empresarios que están aquí, ¿no? Jorge, Mario. Pero tan solo de pensar lo que nos cuesta una campaña promocional en televisión de un spot de 20 segundos sobre México, comparado a lo que significa para México el poder salir en la tele, en el programa de Royal Tour, me dije, pues claro que vale la pena, yo creo que hay que hacerlo. Y estábamos en esa discusión cuando empezamos a analizar los Royal Tours de Jamaica, el de Perú, el de Jordania mismo, para tomar una decisión. Empezaron a platicar, no, la idea es que el presidente vaya a los lugares y presente los lugares. Y la verdad entonces, como a mí, además yo soy un enamorado de México, y es la principal razón por la cual hice este programa, y me gusta mucho México, y me gusta mucho visitar México, dije, como suele decir un compadre mío, cuando se entusiasma una idea o cuando quiere que lo invite a alguna parte, dije al equipo, bueno, y entonces de ir, ¿quiénes iríamos al Royal Tour, no? Y entonces yo me convencí y dije, bueno, pues discutirán aquí con el Estado Mayor más o menos qué se puede hacer, pero yo sí voy, yo me apunto. Y ya estaba yo haciendo mi maleta para poder ir al Royal Tour, me puse a revisar algunos lugares,
sugerí otros, no es por nada, varios de los lugares que van a ver, yo los sugerí personalmente. ¿Por qué razón? Porque son lugares a donde yo suelo ir con mis hijos, ¿no? Ya no digo a cuáles, ustedes lo van a ver, pero ojalá lo disfruten. Entonces, cuando ella me dijo que el equipo quería hacer una edición específica de México, el equipo de Peter, que no tendría costo para el gobierno federal, que sería vista por probablemente más de 100 millones de personas en Estados Unidos y probablemente más de 200 alrededor del mundo, la verdad es que me pareció una buena idea. Y siempre me he sentido no solo orgulloso de México, sino de la necesidad de promover a nuestro país en todo el mundo, de poner muy en alto el nombre de México, porque este es un gran país. Lo saben los que conocen a fondo a México, y a veces parece que muchos mexicanos no lo sabemos o no lo queremos admitir. Este es un gran país, envidiable para muchos ojos, para muchas almas. Es un gran país en sus riquezas naturales. Miren ustedes, México es el país que tiene la cuarta biodiversidad más importante del mundo. En nuestras selvas, por ejemplo, en nuestros bosques, está una de las mayores riquezas del mundo en biodiversidad. Es el sexto país a nivel mundial y el primero de toda América en acervos patrimonio cultural de la humanidad, como ha dicho ya Gloria Guevara, patrimonio mundial de UNESCO, desde la comida hasta el mariachi, hasta los sitios arqueológicos. Esta misma organización ha registrado 7 tradiciones culturales mexicanas. Tradiciones desde la música, la pirecua, por ejemplo, la música de mi tierra, de Michoacán, de los purépechas, también es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Hasta la comida y ahora el mariachi, qué bueno que así sea, ¿no? México, además, tiene algo que no tienen muchas naciones en el mundo. Es cuna de civilizaciones. Esto es algo que a mí me gusta enfatizar. La cultura romana no es una cultura originaria, por muy esplendoroso que sea el Coliseo, etc. La cultura griega no es una cultura originaria, por muy esplendoroso que sea el Partenón y por muy sabio que fue Sócrates, Platón y Aristóteles. La cultura originaria en realidad fue la egipcia. De ahí surgen muchas culturas y de ahí aprenden los propios griegos y de los griegos los romanos. Bueno, en México, señores, en México sí tenemos cultura originaria. Es decir, culturas que nacen solas, digámoslo así. La cultura olmeca, esa que hizo esas cabezas enormes que están en el Museo de Antropología, que tienen 3,000 años antes de Cristo ahí, 5,000 años de antigüedad por lo menos, es una cultura originaria de nuestra tierra. Y de ella derivaron los mayas y en parte derivaron los toltecas y de los toltecas se hizo esa mezcla con los teotihuacanos y de los teotihuacanos, los chichimecas, los toltecas, de toda esa cultura nacieron también y muy posteriormente, por cierto, los aztecas y de otra vertiente, los nuestros, los purépechas, que nunca fueron dominados por los aztecas, por cierto, vale la pena decirlo insistentemente. Y todo ello se asentó en estos 40,000 sitios que por lo menos hay en el país, por lo menos, de los cuales hemos explorado, ¿cuánto, embajador? ¿Cuántos sitios habremos explorado en México? 1,000 de 40,000. Habrá mucho que hacer. Todavía ustedes ven pues la pirámide de Cholula, por ejemplo, es decir, donde está la iglesia arriba del cerro. Pues es una pirámide inexplorada increíblemente, siendo de las más antiguas y las más conocidas del país. Y pueden encontrar en todas partes ese tipo de construcción. Bueno, no me extiendo porque me entusiasmo mucho. Solo quiero decirles también, finalmente, que la decisión fue por la importancia del turismo. ¿Por qué? Porque el turismo significa empleo, porque 2,5 millones de familias viven del turismo directamente en nuestro país y necesitamos que vivan mucho, mucho más. Y como dijo don Juan Beckman, si se trata de playas, México las tiene todas, las más bonitas del mundo y las mejores para todos. Si se trata de clima, tenemos el mejor, y si se trata de historia y de cultura y de arqueología, tenemos lo mejor, y si se trata de medio ambiente, tenemos lo mejor, y si se trata de gente, también tenemos la mejor. Yo me insistía mucho en decirle esto a Peter Greenberg. Los mexicanos, cuando decimos, esta es tu casa, lo decimos absolutamente en serio. ¿A poco no? La verdad es que nos gusta que nos visiten.
nos gusta abrir la puerta y pásele y siéntese y acomódese. Y la familia más humilde que yo haya conocido en alguna choza se desvive por limpiar el área común de la casa, aunque esté en el mismo cuarto, y por hacer que la gente entre a su casa. Por eso pienso que somos un pueblo hospitalario, porque estamos genéticamente construidos para recibir a la gente. Y el turista que viene a México ya no es ni la playa, y no es ni la selva, y no es ni la pirámide, ni es el mariachi, ni el tequila. Perdón, don Juan, ¿no? Lo que le gusta, lo que más le gusta es el cariño de nuestra gente. Tenemos una gran ventaja y tenemos que hacer de la visita a México toda una experiencia. Para mí fue muy importante ser anfitrión, recibir a alguien como Peter, como su equipo, que además agradezco que él y su equipo, John y otros, conocen y quieren muchísimo a México, lo cual se los agradezco. Ustedes lo van a ver. Yo finalmente, amigas y amigos, los invito, como dice Jorge Dávila y la gente de Concanaco, a hablar bien y actuar bien por México. Y eso creo que lo podemos hacer todos. Yo no digo que ignoremos nuestros problemas, insisto, los tenemos, como cualquier pueblo los enfrentamos. Pero bien vale la pena, amigas y amigos, acordarse de lo mucho que tenemos. Yo espero que el Royal Tour sirva para que mucha gente que no conoce este maravilloso país le podamos abrir una ventana en su corazón y venga un día y deje sus dólares o sus euros y eso le dé alimento o ingreso digno a muchas familias mexicanas que lo necesiten. Finalmente quiero agradecer a todos, a Peter, a su equipo, a John, a la cadena que nos permitió publicar el Royal Tour en todo el mundo, a los patrocinadores, a los hoteles Intercontinental, a José Cuervo, al grupo José Cuervo, a la Asociación de Retirados Americanos, que nos está haciendo un gran favor. Hay que recordar que en México hay más de 1 millón de americanos retirados viviendo muy a gusto y tranquilamente en Morelia, en Chapala, en Vallarta, en todo el país. Yo quiero agradecerles que hayan permitido que México sea precisamente conocido en todo el mundo gracias a la maravilla de la televisión. Decía que era el último, pero una palabra más. Reitero lo que dijo Peter, no todos los países pudieron ser vistos, todos los estados. Muchos gobernadores se enojaron y yo dije, no, pues enójense aquí con el muchacho que iba a decir el gringuito, pero no no, enójense aquí con Peter, la verdad es que ellos fueron los que escogieron los lugares, ¿no? Pero creo que podríamos ampliamente hacer, como dijo Peter, otro Royal Tour, nada más considerando las enormes maravillas que nos tocó visitar. No verán, por ejemplo, las playas de Cancún, salvo a lo mejor en una toma muy rápida. No verán muchas cosas que uno dice, pues son las más usuales, o el centro de esta ciudad, pero sí verán una pizca, verán una gota de lo mucho que nuestro país ofrece y que puede hacer de México una verdadera potencia mundial, como estoy seguro lo va a hacer en el mundo en materia turística. Y lograremos, no seré ya yo presidente, pero lograremos que México sea uno de los 5 países más visitados del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos todo para hacerlo y lo más importante, la gente, y ahora nosotros, el sector privado y el gobierno, tenemos toda la decisión de lograrlo. Y si es necesario que el presidente brinque y se aviente a un hoyo de 400 metros de profundidad, tengan la seguridad que lo va a hacer si eso genera empleo para los mexicanos. Muchísimas gracias y adelante con nosotros. Señoras y señores, en unos momentos tendremos la oportunidad de conocer algunos de los más emblemáticos lugares de nuestro país con la proyección del video México, The Royal Tour. Get ready to take off on a one-of-a-kind adventure. You've never been on a journey like this.
or travel to a country the way we're going to take you. It's a land with a mysterious, mystical past. And if you think you know this place, prepare to be surprised. With incredible natural wonders and a vibrant mix of color, culture, and music. And on this trip, we're going to soar through the sky, zip through the rainforest, and dive into secret caverns. We'll sing with the whales and explore the hidden treasures of a vanished culture. And our guide for this special journey is a man uniquely qualified to lead us on a tour of his country. He was born here and has traveled through the entire length and width of its vast expanse. He is a man who has climbed to the top, a man leading his country through the challenges of a singular time in its history. His name, Felipe Calderón, and he is the President of Mexico. And for the next hour, he's going to take us places most travelers have never seen. This is Mexico, the Royal Tour. Bordered to the north by the United States and to the south by Guatemala and Belize, Mexico is one of the most geographically diverse countries in the world. It boasts nearly 6,000 miles of coastline, the Sierra Madre mountain ranges, Sonoran deserts, remote islands, and lush rainforests. At the heart of this country of 111 million people is its capital, Mexico City. I'm Peter Greenberg, and Mexico City is where I began my tour. The president had invited me to meet him at Los Pinos, the official residence and office of the head of state. Los Pinos, or the Pines, is nestled inside Chapultepec Park, at the center of Mexico's federal district. It was an impressive greeting. Perhaps even more impressive, the president had cleared his schedule to take me on a 5-day, intense, non-stop adventure throughout Mexico. Thank you. Mr. President. Hello, Peter. Pleasure to receive you here. And thank you for having me in Mexico. Welcome. I'm looking forward to our journey. This is quite an impressive building. Yes. These days, no visit to Mexico can avoid a serious conversation about the current state of affairs. In the past, it might just have been about immigration issues. Today, it's about the deaths of tens of thousands of Mexicans in a tragic war between drug cartels. And that war has become topic A. So we sat down in President Calderón's library for a frank discussion. Well, I've been coming to Mexico since I'm 21 years old, and I still only know this much about it. And yet, so many of my own friends have a perception of Mexico as just being a dusty border town, people wearing sombreros, all these terrible stereotypes. And even when I came down here to see you, what were the 2 words they told me? Be careful. Oh, yeah. Right? Not a surprise to you to hear that. No, not a surprise. Unfortunately, we need to change the perception about Mexico outside. But it is not an easy perception to overcome. This is the Mexico most foreigners see on television. It started when drug cartels declared war on each other. Then Calderón decided to tackle the organized crime problem head on. Now, many say they're afraid to go to Mexico. But let me tell you that the problem of violence is more related with the battle between the one gang to another. It's drug trafficking related. It's not related with tourists, for instance, and that is very important. But for somebody watching this show, what can you do to assure them that, specifically if you can, what you're doing to fix that? Because the perception still exists, as you know. Yes. Well, 2 years ago, the Attorney General Office published a list of the 37 most wanted.
we have ceased or that are out of business 20 out of those 37. So more than a half. While exceedingly few Americans have died at the hands of the drug cartels, the fatality numbers among Mexicans remain shocking. And the president believes that the U.S. must shoulder some of that responsibility. Let me say this in this way. I live in an apartment, and my neighbor is the largest consumer of drugs in the world. And everyone tried to sell him drugs through my window, through my door, so it is difficult to live in this building with this kind of neighbor. Not only do Americans buy billions of dollars of illegal drugs from the Mexican cartels each year, Americans also sell the weapons that the cartels use. We seized more than 90,000 guns and weapons. 50,000 or those are assault weapons, and 90% of those assault weapons are sold in the United States. And then come across the border. And then come across the border. The Calderon government has enjoyed unprecedented cooperation and intelligence sharing with the Obama administration. And together, they've made great strides in combating the cartels. And much of that success is due to this: a new, underground, highly classified, high-tech intelligence bunker in the center of Mexico City, where the entire country is put on a grid and monitored 24/7 by 1,800 agents. I can tell you, Peter, that Mexico has the state-of-the-art in terms of technology fighting criminals. You got the idea for that almost from a television show. Well, I was telling some advisors what exactly I wanted in order to improve our effort fighting organized crime. And it was very difficult to me to explain what I needed. I thought, have you ever seen this TV show, 24, with Jack Bauer and so on? Well, I want all the instruments of this guy. You want all the toys? Yes, all the instruments, and I got it. It's effective, let me tell you. It is a battle Calderon is committed to continue. A fight to rid his country of the violence caused by the drug gangs. And at the same time, to repair the social fabric of his people. And to change the perceptions of his country by the outside world. One common misconception is about the size of Mexico. Many believe the drug violence is widespread. But in fact, the drug wars are concentrated mostly in very specific northern parts of what is an enormous country. I'm amazed at how big your country really is. Yes, it's really big. So could you imagine that between Tijuana and Cancun, it's like the distance between Washington, D.C. and Las Vegas, for instance? It's a big country. We're about to cover a lot of ground, aren't we? A lot of ground, yes. So what do you have planned for me? Well, a lot of surprises, you will see.